Yo empiezo desde muy chico, la vocación, digamos, o sea, firmemente siempre es un poco más mayor, pero yo empiezo como cualquier niño, haciendo mis dibujos. Lo que pasa es que eso se va acentuando conforme vas creciendo, y yo creo que, bueno, pues incluso en el colegio empieza a destacar también dentro de las clases de dibujo. Y yo creo que, bueno, en la adolescencia ya era yo consciente. En la adolescencia se puede decir que era consciente, ¿no?, de que mi camino iba por ahí. Después tuve mis dudas, lógicamente, ¿no? Llego al preuniversitario, ¿no?, que ahí se plantean siempre dudas, porque un poco te planteas tu futuro, pero al final ganó, digamos, la parte del arte, y consensuado con mis padres y demás, pues hice la facultad. Me fui a la Facultad de Bellas Artes. Cuando tienes algo dentro tan fuerte, te vuelves rebelde. O sea, yo pienso que al final, si yo hubiera elegido otro camino, hubiera dejado eso, hubiera roto, De alguna manera es un río que va de esa manera, y si tú le pones, lo tapas, al final hubiera ramificado hacia otro lado, ¿no? Y que al final busca su salida natural. Y yo creo que, como siempre, lo he tenido, y además ha sido muy intenso mi vocación. O sea, no ha sido, ha sido más, se planteaban más dudas por el futuro que en realidad por la vocación. La vocación estaba clara, y eso no estaba muy claro, vamos. Las influencias que yo tengo son muy lógicas, y además yo creo que casi todos los artistas contemporáneos lo tenemos, ¿no? Que ahí existe Pablo Picasso, que es fundamental. Porque él fue el que rompió, digamos, y todos al final somos producto de esa ruptura, que después cada uno hemos ido derivando lógicamente. A mí me encanta el expresionismo. Entonces yo tuve gran maestro, que fue Pérez Aguilera, en la Facultad de Sevilla, que me influyó mucho también, sus consejos. Tuve la suerte de alguna vez que otra estar en su estudio, por eso tuve la suerte de poder escucharlo, y entonces el expresionismo era un fuerte en su manera de pintar y de ver la pintura, ¿no?, el arte, y eso pues me influyó mucho. Entonces, bueno, pues fijo mucho mi mirada en los expresionistas alemanes, y luego el surrealismo también. A mí me encantó. La figura de Dalí me ha apasionado, y su obra me ha apasionado. Entonces tengo una mezcla de las dos corrientes. Estas son, digamos, las dos corrientes más fuertes que influyen en mi obra. Luego también mi obra es muy mediterránea, entonces hay mucho guiño a la mitología, mucho guiño a las costumbres nuestras, a la tradición, porque mi obra sigue de hecho no me niego en absoluto a no ser tradicional, porque pienso que de ahí venimos, y de ahí es donde, siempre dándole un enfoque nuevo en el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, pues sí, ahí de hecho yo he jugueteado con el Renacimiento, he versionado obras de artistas del Renacimiento, y bueno, también se tiende a comparar mi obra con artistas como el Greco o Giacometti, que ya es posterior, ¿no?, porque ese alargamiento, o de Modigliani también. Pero por eso es que todos estamos contagiados ¿no? Y luego a mí me ha encantado siempre estudiar el arte, entonces de alguna manera eso te influye también. No sé si me influirá en mañana o dentro de un mes, porque eso se queda en el subconsciente y aparece, ¿no? El lenguaje propio además de hecho siempre me han dicho, es que tú has tenido mucha suerte, que tienes tu estilo. Y yo no me he preocupado en un principio, lógicamente, yo me acuerdo de la primera exposición que yo hice, pues había como muchos tipos, ¿no?, de obras. El surrealismo, algo más impresionista, algo más realista, pero eso es lógico, es como un comienzo. Pero es verdad que muy pronto, yo no sé si es que nunca he querido ser como fotográfico o realista, y entonces siempre ha habido una tendencia a deformar, a romper. Entonces eso, quieras que no, creo que te lleva a tener pronto un lenguaje propio, por la propia rebeldía que tienes, ¿no? Y yo creo que lo encontré pronto, y de hecho ahí está mi inspiración también, mis temas.
mis temas son de aquí, de Andalucía. Aparte, lo hago incluso con rebeldía un poco, porque hay un cierto complejo, ¿no? A lo andaluz, el folclore, esto parece como algo pasado de moda, y en absoluto. Yo creo que eso tenemos que ser conscientes de que es riquísimo. O sea, de hecho, el espíritu que tenemos los andaluces, gracias a eso, que es una cosa fantástica, no para avergonzarse, sino todo lo contrario. Es que quiero romper eso, y mi obra de hecho es ver una Andalucía como moderna, ¿no? O sea, existe el folclore, pero visto desde un punto de vista contemporáneo. Me gusta romper esos moldes que siempre nos han encasillado, ¿no? Y oye, que el folclore es rico y es cultura. Y aparte de eso, creo en la universalidad de lo andaluz. El garabato es, digamos, un recurso expresivo que yo estoy utilizando de unos años hacia acá, que es un ritmo, es una manera de dar movimiento a la obra. Yo siempre he tenido una obsesión por el movimiento en la obra. De hecho, si se fija el espectador ahí en las copas, las botellas, las caras, incluso hay deformaciones que parece un gesto más que una deformación, ¿no? Porque es una obsesión también que tengo, el movimiento. Entonces el garabato es prácticamente eso, un recurso expresivo al que he ido llegando. Empiezo con un trazo y luego acabo haciendo ese ritmo circular que le da movimiento a la figura. Y de hecho, en los últimos 10 años, el garabato viene y se va, viene y se va. Yo no sé si es para quedarse, lo que sí está claro es que está ya presente en mi obra. Y además, yo doy saltos dentro de mi obra, o sea, aunque tengo mi propio estilo, pero dentro de mi propio estilo hay muchos estilos. Que yo creo que eso es herencia de Picasso también, ¿no? Que Picasso daba saltos dentro de... Y me parece muy, muy positivo eso, porque es verdad que eso significa que estamos vivos y que no te conformas y te sientes, ¿no? Pues en eso también soy un poco rebelde, ¿no? La inspiración es también un mito. O sea, yo creo que estamos ahí, cuando hay mucha gente que me dice, ¿cuándo te has inspirado? Bueno, yo no lo sé realmente cuándo me he inspirado. Sí sé que tengo mucha capacidad creativa. Entonces, como yo no soy de las personas que hace bocetos ni nada de eso, yo soy muy de impronta, de empezar la obra manchando. Y la misma mancha me va a ir hablando, y sobre esa mancha yo voy a ir creando ese universo que tengo yo dentro. Es que la inspiración está dentro ya de ti y de lo que te rodea. No soy de los que suele tener mucho problema, pero sí es verdad que alguna vez he tenido alguna crisis porque dice, me estoy repitiendo, a lo mejor estoy siendo demasiado incisivo con algún tema, o simplemente que hay veces que la mente necesita descanso, y muchas veces nos obsesionamos en querer hacer algo y no tiene sentido hacerlo, ¿no? El formato que quizás me siento más cómodo, o el que más he realizado, es la pintura al óleo, ¿no? El de caballete. Pero sí es verdad que yo cada vez he desarrollado estoy desarrollando, investigando para desarrollar otras disciplinas. Pero vamos, ahora con la pintura digital cada vez me siento más cómodo. O sea, la pintura digital para mí ha sido un descubrimiento, porque ya hay una facilidad para trabajar en una tablet con una sensibilidad prácticamente igual que en el papel, que sí, que no tenemos la misma de mancharte, ¿no? Eso sí es verdad, se pierde, pero bueno, hay que también, como tenemos las dos cosas, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y luego también una de las cosas muy buenas de la pintura digital es que el formato se queda grabado. Entonces, digamos que se le puede mostrar al espectador cómo es el proceso creativo de la obra desde el principio y ahí cómo acaba, ¿no? Eso es muy interesante, porque es un poco desvelar todos esos secretos que tenemos a la hora de dibujar. Yo el final no se lo pongo a mí, yo voy a morir con las botas puestas, como se suele decir.
porque es mi vida. Antes he explicado que la pintura es una manera de vivir y entonces yo sí, posiblemente si dejo de pintar me muera. Es más, digamos, esto es más savia de vida que lo contrario. O sea, yo no creo que deje, a no ser que tenga un problema físico inevitable, pero yo jubilarme no creo que me jubile, la verdad. Pero lo digo porque es que es mi pasión.